Buenas tardes, quien les habla, licenciado Marcelo Pared, y continuando con el desarrollo de la materia práctica profesional 1, el tema que vamos a hablar hoy va a ser necesidades de eliminación urinaria. Vamos a hablar tanto de incontinencia urinaria como retención urinaria. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está formado anatómicamente el aparato urinario. El aparato urinario está formado por dos riñones, derecho e izquierdo, los uréteres, la vejiga y la uretra. Esas son las partes que forman el aparato urinario. Riñón, derecho e izquierdo, uréter, vejiga. Uréteres es este pequeño conducto que ustedes ven acá que va a desembocar en la vejiga donde se almacena la orina y la uretra por donde se elimina la orina. Bueno, vamos a hablar de la incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria, chicos? La incontinencia urinaria se define como la pérdida incontrolada de una cantidad de orina tal que llega a significar un problema para el paciente. La incontinencia urinaria afecta más a las mujeres que a los hombres. Este hecho representa para la persona que lo sufre un problema social e higiénico, además de afectar a la calidad de vida de las personas y de contribuir a la aparición de importantes problemas de salud en los adultos de edad avanzada. ¿Cuáles van a ser las causas o la etiología de esta incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria se puede dar por cualquier trastorno que interfiera con el control de esfínter uretral o vesical, como es en la siguiente circunstancia. Por incremento inapropiado de la presión intravesical durante una fase que sea superior a la presión uretral y venza a los mecanismos de cierre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay mayor presión vesical que presión del esfínter uretral. El fallo del esfínter interno, externo o ambos durante la fase de llenado vesical, bien por relajación inapropiada o por lesión orgánica, o por la combinación de los dos mecanismos anteriormente mencionados. Esas son algunas de las causas que nos pueden llevar a que el paciente posea una incontinencia urinaria. ¿Cuáles van a ser los tipos de incontinencia urinaria? Vamos a tener incontinencia por esfuerzo, de urgencia, por rebosamiento, incontinencia refleja e incontinencia funcional. Cuando hablamos de incontinencia por esfuerzo, estamos hablando del aumento brusco de la presión intraabdominal, causante una eliminación involuntaria de orina. Ejemplo, al toser, defecar o reír, puede llegar que la persona tenga un escape de orina a través de la uretra. Se observa principalmente en mujeres con relajación de la musculatura pélvica. La incontinencia de urgencia ocurre de manera aleatorizada cuando la micción involuntaria está precedida por un deseo urgente de orinar que dura unos segundos. El escape de orina es periódico, pero frecuente. La incontinencia por rebosamiento, el trastorno ocurre cuando la presión de la orina en una vejiga hiperdistendida que está muy distendida la vejiga, supera la presión del control de esfínter. El paciente presenta frecuentes pérdidas de orina en pequeñas cantidades. Incontinencia refleja, el trastorno ocurre cuando el paciente no presenta deseo de orinar o de hacer fuerza ante una micción involuntaria y periódica. Las micciones son frecuentes. La incontinencia funcional, pérdida de orina secundaria a problemas de movilidad del paciente o factores ambientales. Se da sobre todo en ancianos. Esos son los tipos de incontinencia que podemos encontrar: por esfuerzo, urgencia, rebosamiento, reflejo y funcional. ¿Cómo se produce esta incontinencia? Bueno, la fisiopatología es la siguiente. La incontinencia en sí no es una enfermedad, sino una consecuencia de la alteración de la fase de llenado vesical, en la que refiere el paciente la pérdida de orina como síntoma.
que el personal sanitario puede verificar al objetivarla como un signo. ¿Cómo vamos a verificar? A través del proceso enfermero y en la etapa principal, no principal, en la etapa primaria, que es la valoración de enfermería. En casos normales, donde no hay alteración de la micción, el cuerpo actúa de la siguiente forma. Durante la fase de llenado, la presión en la uretra es muy superior a la de la vejiga, por lo que la orina permanece dentro de ella. La presión de cierre uretral, presión en uretra menos presión vesical, permite la continencia en esta fase. A mayor presión uretral y menor presión vesical es lo ideal. Durante la fase de vaciado, la presión en la uretra disminuye por relajación del mecanismo esfinteriano. Se contrae el músculo detrusor y se inicia la micción, ya que la presión de cierre, presión uretral, presión vesical, está a favor de la presión vesical. ¿Qué quiere decir? Mayor presión vesical, menor esfínter, presión esfinteriana, sale la orina del cuerpo. Por lo tanto, las condiciones indispensables para que se produzca la incontinencia es que la presión intravesical sea superior a la presión uretral. ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente? Va a presentar incapacidad para orinar. ¿Por qué? Porque va a poder tener orinas de diferentes causas, como hablamos los tipos de orina. Dolor relacionado con el llenado de la vejiga o dolor relacionado con la micción sin comprobarse infección de la vejiga. Debilidad progresiva del chorro urinario, con o sin sensación de completo vaciado de la vejiga. Aumento de la frecuencia de orinar sin que haya infección de la vejiga. Necesidad de alcanzar el baño rápidamente o derrame de orina si no alcanza el baño a tiempo. Cambio o anormalidades al orinar relacionados con el sistema nervioso, infecciones frecuentes de la vejiga y salida de orina, es lo más importante. Estos son los signos clínicos que puede presentar una persona que está con incontinencia urinaria. Los estudios de diagnóstico, el principal estudio de diagnóstico es la anamnesis del paciente, la exploración física. Y acá está donde yo hago hincapié en el proceso enfermero. Acuérdense que el proceso enfermero tenía la etapa de valoración y acá tenemos que valorar al paciente y a través de la entrevista con el paciente más la exploración física tenemos que recabar los datos precisos para nosotros saber si el paciente está o no padeciendo una incontinencia urinaria. El diagnóstico se hace a través de la anamnesis del paciente y la exploración física. El tratamiento. Bueno, el 80% de los casos de infección urinaria se pueden curar o mejorar significativamente. En principio, hay que corregir los factores transitorios irreversibles y luego debe hacerse el tratamiento de las incontinencias. En general, primero se lleva a cabo los tratamientos menos invasivos y luego los más invasivos. Ejemplos, la cirugía. A pesar de ello, la elección es muy personalizada. Acuérdense, chicos, no todos los pacientes con incontinencia urinaria van a actuar de igual forma. Va a tener que ver la personalidad de cada paciente. Y debe basarse en las preferencias del paciente, el tipo y la gravedad de la incontinencia urinaria y los defectos anatómicos asociados. Un tratamiento efectivo es el ejercicio de Kegel, en los cuales se fortalecen los músculos pelvianos. Se emplean para tratar la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia imperiosa o la incontinencia mixta. Es recomendable enseñar a realizar estos ejercicios puestos que ayudan al paciente a identificar, aislar, contraer y relajar los músculos de la pelvis. De esta manera, el paciente sabrá cómo, cuándo y qué músculo ha de contraer para aumentar la continencia. Los ejercicios de Kegel, vuelvo a repetir, es el estímulo de los músculos pelvianos. La micción obligada se usa en la insuficiencia urinaria funcional y consiste en imponer unos intervalos de micción obligatorios
que potencian la capacidad vesical y disminuye la frecuencia de micción y la pérdida de orina. Esos son algunos tratamientos importantes a la hora de la incontinencia urinaria. ¿Qué cuidado de enfermería nosotros vamos a realizar en este tipo de paciente? Son un conjunto de actividades que realiza el enfermero o enfermera encaminadas a fomentar la continencia urinaria y mantener la integridad de la piel. Acá donde tenemos que enfocarnos nosotros, en el cuidado de la integridad de la piel y también en la educación del paciente para que el paciente pueda desarrollar esos ejercicios que anteriormente yo mencioné, el ejercicio de Kegel. Los objetivos de estos cuidados tienen como finalidad implantar un programa de educación sanitaria para disminuir la incontinencia urinaria, concienciar al paciente y a la familia de las incontinencias no es una enfermedad, sino un problema de salud, ¿sí? Este problema de salud tenemos que actuar y tenemos que tratar que el paciente pueda lograr evitar este tipo de problemas, ya que la incontinencia urinaria acarrea dificultad en la intimidad del paciente, dificultad en la higiene del paciente, incomodidad personal, esos factores que nosotros tenemos que evitar desde el punto de vista de enfermería. Favorece el bienestar físico y psíquico del paciente. La enfermera debe conocer los problemas tanto físicos como emocionales asociados con la insuficiencia urinaria. Hay que conservar y reforzar la dignidad, la privacidad y los sentimientos de autoestima del paciente, ¿sí? El autoestima del paciente va a estar muy afectado, ya que el mismo se va a sentir incómodo porque tiene pérdida de orina de forma involuntaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no va a poder salir a caminar porque está sabiendo que, por ejemplo, puede tener una micción involuntaria y afectar su personalidad. Por eso hay pérdida de la autoestima. Esto implica un enfoque escalonado en 2 pasos, mediante el empleo de dispositivos de contención para tratar los escapes de orina ya existentes y más tarde la elaboración de un plan definitivo para reducir o solucionar los factores causantes de insuficiencia urinaria. Se realiza un entrenamiento de los hábitos o micción programada a través de un diario donde se determinan los patrones de la frecuencia miccional diurna. Esto va a necesitar la colaboración del paciente para que el paciente nos informe cuáles son las horas o los momentos que él produce esta micción. Se enseña al paciente a seguir una pauta de micción estricta durante las horas que andan y según la frecuencia miccional observada en el diario. Por la noche se aconseja al paciente que si se despierta el deseo de orinar, orine normalmente. Se da apoyo emocional a la hora de aprender a realizar los ejercicios de Kegel con ayuda de la biorretroalimentación, puesto que es difícil la realización correcta de estos. ¿Qué educación sanitaria vamos a encontrar? La enfermera debe aconsejar al paciente un consumo adecuado de líquido, limitar la ingesta de líquidos algunas horas antes de dormir, una reducción o eliminación en la dieta de irritantes de la vejiga, como cafeína y alcohol, por ejemplo. El hábito tabáquico aumenta el riesgo de incontinencia por esfuerzo. Además de irritar la vejiga, este hábito provoca tos crónica que puede debilitar, dañar esfínter produciendo incontinencia, ¿se acuerdan? Por esfuerzo, cuando reía, tosía o defecaba el paciente. Una pauta de micción regular y flexible cada 2 o 4 horas estando despierto. Son algunas tips de educación que podemos enseñar al paciente para un correcto cuidado de su micción. Un aumento de la fibra en la dieta, ya que el estreñimiento crónico puede contribuir a problemas de incontinencia, urgencias e incremento en la frecuencia urinaria. Ejercicios físicos moderados, ya que el exceso de peso se asocia con el aumento del riesgo de incontinencia. Esto se debe a que el peso excesivo ejerce presión en los músculos del suelo pelviano. Realizar una adecuada higiene diaria del área urogenital. Aconsejar un cambio a menudo de pañales para evitar la humedad en la piel y mejorar la transpiración de la misma. Bueno, lo que dije recién son algunos tips, algunos cuidados que nosotros podemos aplicar desde el punto de vista de enfermería en aquellos pacientes que tengan alguna incontinencia urinaria.
Ahora, la otra alteración que podemos encontrar es la retención urinaria, lo contrario. ¿Qué es la retención urinaria? La retención urinaria es la incapacidad para vaciar la vejiga, pese a la micción o bien la acumulación de orina en la vejiga a causa de una incapacidad para orinar. En breves palabras y en corta palabra, el paciente no puede miccionar. ¿Cuáles van a ser las causas? Van a ser obstrucción del tracto de la salida de la vejiga y fuerza de contracción deficiente del músculo detrusor. El músculo detrusor era el que comprimía para que la vejiga pueda eliminar la orina. Cuando hablo de obstrucción del tracto de salida de la vejiga, esta causa retención urinaria cuando el bloqueo es grave, de modo que la vejiga no es capaz de eliminar su contenido, aunque el detrusor se contrae de forma normal. En los hombros, una causa frecuente, en los hombres, una causa frecuente de obstrucción es el aumento de tamaño de la próstata. Otra causa, fuerza de contracción deficiente del músculo detrusor. Origina retención urinaria cuando el músculo ya no es capaz de contraerse con la fuerza suficiente o durante un periodo de tiempo suficiente para vaciar toda la vejiga. Las causas más frecuentes de este problema son las enfermedades neurológicas, las diabetes mellitus, la hiperdistensión vesical, el alcoholismo crónico y los fármacos, por ejemplo, los anticolinérgicos. Esas son las causas que pueden llevar a que el paciente tenga una retención urinaria. La retención urinaria aguda es la incapacidad total de eliminar la orina en la micción. Es una urgencia médica. En cambio, la retención urinaria crónica se define como un vaciado incompleto de la vejiga, a pesar de la micción. En los pacientes con retención urinaria crónica, los volúmenes postmiccional de orina residual varían ampliamente. ¿Qué quiere decir eso? Siempre tenemos un volumen residual en la vejiga. En estos pacientes aumenta aún más el volumen residual. Por eso es que están muy propensos a las infecciones urinarias, chicos. ¿Cuál estudio diagnóstico podemos realizar? Por la regla general, unos valores de orina residual es de 150 a 200 mililitros son los valores residuales de orina. Exigen ya un estudio de trastorno. Sin embargo, el estudio puede estar también justificado en presencia de unos volúmenes de orina residual más pequeños, siempre y cuando produzcan síntomas propios del tracto urinario inferior o si ocurre en algún contexto de algunas enfermedades del tracto urinario, infección del tracto urinario recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no podemos sospechar de retención urinaria, cuando el paciente comienza en forma recurrente con infecciones del tracto urinario. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este tipo de paciente? Disminución de la diuresis, dificultad para orinar, incapacidad para orinar, micción dolorosa, plenitud vesical, dolor suprapúbico, flujo de orina lenta por cambios, puede desarrollarse tanto repentina como gradualmente. Son los signos y síntomas que el paciente puede presentar ante esta situación. El tratamiento. El tratamiento de la retención urinaria puede utilizarse terapias conductistas. La micción programada y la micción doble puede ser efectiva en la retención urinaria crónica, asociados con unos volúmenes postmiccional moderados. ¿Qué quiere decir eso? Enseñar al paciente a tener programadas los horarios de micción. Sin embargo, en los usuarios con retención urinaria aguda o crónica, acuérdense, aguda aparición brusca, crónica de aparición lenta, pero de curso prolongado. A veces es preciso recurrir a la cateterización o sondado. Lo ideal es realizar un sondado intermitente. De este modo, disminuye el riesgo de infecciones del tracto urinario e irritación uretral. No obstante, en ciertos casos es mejor llevar una sonda permanente, por ejemplo, cuando existe una obstrucción uretral en la que el sistema intermitente es incómodo o no factible. Acuérdense que al colocar una sonda vesical tenemos una puerta de entrada para una infección y al tener el paciente problemas de evacuar toda la orina, siempre hay un reservorio y eso lleva a que ellos tengan muchas infecciones del tracto urinario.
¿Qué cuidado de enfermería debemos brindar a este tipo de paciente? La enfermera o enfermero debe proporcionar intimidad, un ambiente adecuado y una posición que favorezca la admisión. Acuérdense, la intimidad del paciente ante todo. Si las personas no consiguen orinar por su propia iniciativa, se le puede aplicar calor para relajar los esfínteres mediante baños de asiento y compresas tibias en el perineo. Ofrecerle té caliente o café, frotar el abdomen o cara interna a los muslos, dar ligeros golpecitos en el área suprapúbica y meter la mano al individuo con agua tibia. Y lavar la mano al individuo con agua tibia. Perdón. ¿Qué educación nosotros vamos a dar a este tipo de paciente? La educación va a ser la siguiente. Evitar la ingesta de grandes volúmenes de líquido en un periodo de tiempo breve, que beba volúmenes pequeños a intervalos frecuentes. En cada intento de orinar debe calentarse antes, es decir, dar temperatura para poder relajar los esfínteres. No consumir alcohol, se asocia a poliuria y disminución de la sensación de orinar. Poliuria es cuando el paciente, ¿cómo se llama? Tiene gran cantidad de líquido. Orina gran cantidad de líquido. Bueno, espero que esta charla se haya hecho fructífera para usted. Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Antes que todo, quiero decirle que este tema está en los libros que ustedes tienen en el aula virtual y cualquier cosa consultan en el aula virtual para aclarar cualquier duda. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.